7 de la mañana, 11 minutos, es momento de hablar de cambio climático y por eso vamos a saludar a Paola Andrea Arias Gómez, quien es experta en cambio climático. Ella es ingeniera civil, doctora en ciencias geológicas. Ingeniera Paola, buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana en Consejo de Redacción. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por aceptar esta invitación y vamos a hablar acerca de lo que está pasando en estos momentos en Glasgow, en Escocia, la conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Profesora Paola, ¿usted es optimista sobre los compromisos que se pacten allí? Yo creo que pues hay razones, digamos, para ser cautelosos pues en la manera, digamos, en las que se va dando cumplimiento a esos objetivos. Sin lugar a dudas, este es un momento muy importante. Pues ya tenemos suficiente evidencia científica, pero también la experiencia pues que día a día vamos viendo alrededor, por ejemplo, de el cambio en el clima, ¿cierto? De cambio en los eventos extremos, etcétera. De manera tal que aquí el mundo se está jugando algo muy importante, que es precisamente pues cómo vamos a hacer frente de la manera más justa ante lo que está ocurriendo, las causas. Es muy importante tener en cuenta cuáles son las causas de todo esto que estamos viviendo, pero también las consecuencias, y en ambas cosas pues hay responsabilidades y digamos impactos diferenciados. Doctora Paola, una de las metas del cambio climático, pues de esta reunión del COP26, es tratar de reducir la temperatura del planeta. ¿Qué significa eso? ¿Cómo entenderlo? ¿Y qué medidas se pueden tomar para bajarle el clima al planeta? Perfecto. Entonces, de lo que estamos hablando es que debido a la industrialización masiva, digamos que la humanidad emprendió desde hace ya décadas, sino pues más de un siglo, hemos emitido unos gases que se llaman gases de efecto invernadero. Y esos gases tienen una característica particular y es que absorben radiación emitida por la superficie terrestre y eso genera un calentamiento. Ese efecto invernadero es natural, es decir, la atmósfera tiene de forma natural esos gases, como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano. Esos son gases que existen en concentraciones muy bajas en la atmósfera y pues han permitido, digamos, que el planeta tenga unas temperaturas apropiadas, por ejemplo, para la evolución de la vida. Pero con la actividad humana, propiamente con el acceso a los combustibles fósiles y estas grandes emisiones que hemos generado a lo largo, sobre todo de las últimas décadas, hemos adicionado cantidades extra de esos gases y eso ha generado un aumento de temperaturas planetarias y eso es a lo que se le llama pues el calentamiento global. Pero eso no es todo porque ese aumento de temperaturas, ese aumento de energía, lo que ha generado es cambios en el clima. Entonces, el más reciente reporte del panel de cambio climático lo que nos muestra es que si queremos mantenernos alrededor de la temperatura que el Acuerdo de París precisamente ha indicado como esa temperatura límite, que es 1,5 grados de calentamiento, debemos entonces tomar medidas exhaustivas, medidas severas en términos de las reducciones de dióxido de carbono. Ese es un gas de efecto invernadero muy importante, pero también, por ejemplo, de metano, que tiene menor tiempo de vida en la atmósfera, entonces cambios en esas concentraciones de metano, reducciones, pueden ayudar, digamos, a ver efectos más rápidamente. Entonces, de ahí, digamos que en este momento y lo que de alguna forma la COP, que se llama, si tú traduces eso, es Conferencia de las Partes, ahí es donde anualmente se reúnen los países que hacen parte de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que son más de 190 países del mundo, o sea, una adherencia casi universal. Ahí es donde los distintos gobiernos están negociando alrededor de qué estrategias van a emprender para generar esas reducciones que al menos ya estaban trazadas en el Acuerdo de París. Ingeniera, ¿cuáles serían las estrategias urgentes de Colombia en este sentido? Creo que Colombia tiene campo importante para la acción. Pues digamos que lo primero es reconocer que en Colombia los cambios de uso de suelo tienen mucho que ver con no solamente pues las emisiones que Colombia genera, pero más allá de emisiones también los impactos que el cambio climático tiene en Colombia se ven agravados precisamente por esas diferentes formas en las que Colombia, digamos, usamos el suelo, particularmente alrededor de la deforestación. Creo que Colombia tiene un reto enorme y una obligación enorme además
porque con la deforestación, pues digamos a nivel planetario eso genera el que tengamos menor capacidad natural de absorber esos gases como el carbono, por ejemplo, particularmente, y como lo menciono, también implica unas afectaciones directas en las poblaciones y en los ecosistemas, es uno de los motores de pérdida de biodiversidad. Entonces yo creo que ahí hay un reto importante en el país. Creo que también lo mencioné pues ahora, las reducciones de emisiones de metano. Eso tiene una conexión muy directa, particularmente con la agroindustria, por ejemplo, pero también ya hay estudios que muestran que el fracking, por ejemplo, estas formas no convencionales de acceso a hidrocarburos tienen emisiones importantes de metano y Colombia, por ejemplo, hace poco rechazó un proyecto de ley en el Congreso para fracking, anti-fracking. Entonces creo que ahí hay bastantes retos por el lado, pues digamos, de Colombia ante el cambio climático, además de la adaptación, que es una urgencia total en el país. Paula, ¿qué significa la no presencia en la cumbre del presidente de Rusia y tampoco el de China, que son dos potencias, que son dos de los países más poblados del mundo y más grandes? Esto es, digamos, algo que ha ocurrido de forma relativamente constante alrededor de las negociaciones de cambio climático. Fíjate, por ejemplo, para el protocolo de Kioto, que fue como ese primer acuerdo grande que se buscó por allá a finales de los 90, en donde Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos nunca ratificó la adherencia de Estados Unidos al protocolo de Kioto. O mira, por ejemplo, cuando el Acuerdo de París, pues Obama salía de su gobierno, entonces se adherió a Estados Unidos, pero luego Trump lo retira y ahora Biden lo ingresa. En este caso pues alrededor de Estados Unidos, pero yo creo que algo pues que es muy claro es que todavía falta compromiso político, o sea, compromiso de esas grandes naciones emisoras de gases de efecto invernadero en estas discusiones, y sin duda pues eso genera también, digamos, reservas alrededor de qué tan exitosas o no pueden ser estas distintas negociaciones. Bueno, ingeniera, pues le agradecemos esta mañana aquí en Consejo de Redacción para analizar pues lo que está pasando allí en Glasgow. Usted también es integrante del Comité Científico para la Emergencia Climática en el departamento de Antioquia. Gracias y un feliz día. Muchas gracias a ustedes, que estén bien.